japoneses vinieron, porque esos nunca se quedan. Pero ese año en Venezuela, a finales de febrero, protagonista fue el pueblo de la rabia y la alegría, la que pone la energía pa' que la historia despegue. En 989 la vida se estremecía. Quebrantamos las vidrieras, violentamos los candados que nos tenían encerrados, cada cual en su miseria. Ese año la pobrera, la negrura, la indiería, el mujerío, la hombrería, el mismo furor conmueve. 989, lumbre de las mayorías. Se acabó el pan de piquito, estábamos en la calle. Luego el comandante Chávez iba a cerrar el circuito. El que encuentra tempranito, febrero otra vez llegó. Noviembre del 92, quien duda que lo promueve. 989, que a Chávez también formó. 1989, calles revolucionarias preñadas de sobresalto. En cada Santa María de la propiedad privada, una parranda. Y en nosotros, la pequeña lumbre de las mayorías, soñándose como diseño colectivo. Nacimos del sacudón, llámelo usted Caracazo. El nombre no viene al caso, importa la condición de que la revolución, estos estremecimientos, derivan del sentimiento, provienen de esos quereres. 989, partida de nacimiento. La semilla de los gritos, si en colectivo florece, el silencio se convierte en un canto bien bonito. Si argumentamos los ímpetus, se asegura el porvenir, siempre y cuando nos resuene aquel febrero de 1989, también es 13 de abril. Surgimos de los escombros, es decir, la decadencia, la podredumbre burguesa, sostenida en nuestros hombros. Pero qué maravilloso, hoy vamos con sabrosura hacia la nueva cultura, nos adentramos alegres. 989 empezó nuestra cultura. No se nos olvida, nuestra generación es una generación hija de los dolores del 27 de febrero de 1989. Fue el primer parto. ¿Se acuerdan de la mordida? Y allí pegan la carrera, como aquí en Pico Culebra. Si nos ve la oligarquía, cree que alivia su agonía, que lo salvará el dinero, pero los sepultureros somos aquellos que desde 989 no nos calamos más dueños. La soga vamos nombrando en la casa del ahorcado, a vale ignorar en mano que sin saber es volando. Vamos juntos a pensarnos, sin credos intelectuales, los ombligos ancestrales. En aquel momento breve, 989, partimos con nuestra sangre. Del corazón colectivo, construyamos la nación, para el mismo corazón, no para el capitalismo. Hagamos el socialismo sin ninguna vanidad, que si aquella realidad es la razón que nos mueve. 989 no debe volver jamás. No andamos con lloriqueos, nuestro chavismo es maduro, de algo sí estamos seguros, el capitalismo es feo. Vamos juntos sin rodeos, somos fuerza colectiva, el cerebro nos rechina, los sueños no se detienen. 989, tiempo que aún no termina. Sorpresa mundial, se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia. Iniciamos esta edición del programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y también en el streaming en todo el universo, en todo el planeta. Y acabamos de escuchar una canción titulada Lumbre de las Mayorías,
escrita por Gino González, pero es una letra que fue inspirada según su propia descripción y que pertenece al colectivo El Cayapo, que forma parte de un grupo conocido como Encuentro Filosófico de los Pobres. Y la música es, por supuesto, de González, de Gino González. Pero en la descripción que aparece en YouTube, Ramón Mendoza, vamos a bajarle un poquito el sonido audio aquí, ya que estamos en vivo, señala que esto forma parte de una manera de enviar un mensaje sobre el concepto filosófico que implica la revolución bolivariana, incluso la revolución que se inició en 1989, que es el punto de partida de la revolución según este texto. Y efectivamente así iniciamos este programa para hacer memoria sobre los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989. Pero antes yo quería decirles que hemos de estar trabajando con mucho placer en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, que ahora creo que está en Rusia en viajes de estudio, y en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez. En los controles, el equipo de producción y programación de la Radio del Sur. Y quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Bueno, como les decía, pues esto de recordar, de hacer memoria sobre un evento histórico trascendente como fue la insurrección popular del año 1989, pues tiene implicaciones en el sentido político, social, incluso cultural. Y es que tener en cuenta la memoria es una virtud humana que es interminable, infinita. Pero como puede ser un recurso, un arma para la emancipación, para la liberación, esa misma memoria se puede olvidar y borrarse. Y entonces se corre el riesgo de repetir los mismos errores porque no hubo memoria. No hubo memoria ni oral, ni escrita, ni auditiva, ni audiovisual sobre lo que ocurrió. Y entonces, pues nosotros nos ocupamos de tenerla presente, y por eso, a pesar del dolor generado durante ese tiempo ocurrido durante esos 2 días del 27 y 28 de febrero de 1989, pues es importante señalar las causas que provocaron aquel caso de 1989. Por eso que es bueno siempre mantenerlo en la memoria. Y es importante destacar, ahora que ustedes nos están sintonizando fuera del territorio del país o en cualquier lugar donde llegue la señal en vivo de la Radio del Sur, bien en Anzoátegui, en El Tigre, en la conurbación Barcelona, Puerto La Cruz, en Barquisimeto, en el estado Lara, en el Zulia, en el Táchira, en Carabobo, en Aragua, en Falcón, en Sucre, en Monagas, en Apure, donde quiera que ahora nos sintonicen, pues nuestra gratitud por estar ustedes allí pendientes de lo que aquí señalamos. Antes de entrar en el tema de las causas que provocaron esta eventualidad histórica del 27 y 28 de abril, donde murieron, bueno, es considerado un genocidio porque todavía a estas alturas no se sabe qué cantidad de personas murieron o fueron asesinadas durante esas eventualidades. Se habla de 3.000, de 2.000. El gobierno en ese momento reconoció 300 personas, que ya es bastante, pero en todo caso fue un evento muy violento, muy trágico, que es bueno rememorar y tener en cuenta. Pero antes, yo quería recomendarles a ustedes 2 lecturas, bueno, varias lecturas, porque hay un libro de Arly Herrera, profesora Arly Herrera, ya lamentablemente desaparecido, sobre el Caracazo, que nos concentra en aspectos de orden, si se quiere, epistemológico, porque explican las razones del porqué en una crónica que es extraordinaria, el Caracazo. Pero también hay otros libros para escuchar y reconocer las 2 versiones del evento. Carlos Andrés Pérez
junto con Ramón Hernández y Roberto Justi, relataron las memorias proscritas de Carlos Andrés Pérez. Y allí, bueno, un contraste a lo que escribe Eyarle Herrera y otros autores. Pero aparte del tema explícitamente referido a lo del Caracazo, también hay libros que yo recomiendo como lectura refrescante, no solo por el tema político, sino el tema cultural musical. Contrapunteo con Dámaso Figueredo, de Gino González, el mismo autor de la canción que inició este programa. Contrapunteo con Dámaso Figueredo es una tesis, un trabajo de grado que elaboró Gino González para sus estudios en educación, pero Gino, que es un cantautor y un docente de origen llanero, no ha perdido la autenticidad. Por cierto, con frecuencia nos encontramos y conversamos de distintas cosas. Este libro es absolutamente recomendable. Bueno, decíamos que íbamos a tratar de abordar algunos aspectos de esa memoria interminable del Caracazo. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, primero que de eso se ha escrito bastante y se ha dicho, se han hecho audiovisuales, canciones, en fin, hay toda una narrativa sobre ese aspecto que es bueno recordar las razones y las acciones que derivaron de lo que se llamó el paquetazo que impuso el Fondo Monetario Internacional a través del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que lo avaló, digamos, para seguirnos endeudando con la Reserva Federal de los Estados Unidos y sus instrumentos de dominación. Miren, normalmente uno cuando está escuchando radio, a veces estos temas le aburren, pero es importante señalar que quien controla el sistema mundo capitalista son las 8 grandes compañías transnacionales que cada vez son menos, porque hay una que se llama BlackRock, que está absorbiendo los Rockefeller, que está absorbiendo a las otras, y se están tragando entre ellas mismas, y seguramente van a quedar 2 o 3. Pero ellos tienen y mantienen instrumentos de dominación económica como el Fondo Monetario Internacional, que impone a los países medidas políticas, acciones políticas para poder apropiarse de los recursos de esos países. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela. El Banco Mundial, para poder erogar una cantidad de dinero, $1.000 millones, no sé cuánto, una cantidad fantástica de dinero, pues tuvo que el gobierno aplicar algunas medidas contrarias al sentimiento popular. Y por eso el pueblo venezolano salió de sus casas, bueno, y tomó las calles. Y yo creo que desde entonces no ha regresado a esa docilidad que hubo durante 40 años de puntofijismo. Una de las varias razones, vamos a tratar de advertirles en qué consistía aquel paquetazo o paquete económico que nos ofertó Carlos Andrés Pérez al pueblo venezolano como la panacea para salir de la pobreza, para toda aquella demagogia que después nos dimos cuenta que era mentira, que era falso. Y así nos dimos cuenta que una de ellas fue calificada como la más importante, entre otras, la privatización de las empresas no estratégicas en manos del Estado. Es decir, se empezaron a vender las empresas que para ellos no tenían ninguna importancia desde el punto de vista estratégico. Eso es una buena advertencia en el sentido de que no puede volverse a regresar el tema de la privatización. La liberación de las tasas de interés activas y pasivas de todo el sistema financiero en un tope temporal, según ellos entonces, en un 30%. La unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, es decir, liberar la entrada del dólar y la
desaparición de aquella oficina de régimen cambiario diferencial que era Recadi. Eso quedó eliminado. La determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas, es decir, que fuera el mercado el que pautara la valoración de la divisa. Son acciones que se tomaron en ese momento y que deben siempre ser sonidos de alerta para poder determinar el tipo de transacción con el exterior. Nosotros desde entonces y desde hace más de 50 años hemos tenido una dependencia con la divisa dólar, que es una divisa que impone sus criterios de dominación, que no permite la diversidad de usos de divisas. Y eso hasta ahora ha sido tal cual como es. Entre otras medidas, aquella liberación de los precios de todos los productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica. Eso era lo que ocurría antes del Caracazo. Es decir, estas eran las razones que produjeron la insurrección popular de 1989. Pero no siendo suficientes estas que acabo de nombrar, se incrementó gradualmente la tarifa de los servicios públicos, se incrementó las tarifas de los teléfonos, del teléfono, del agua, de la electricidad, del gas doméstico y la sinceración general de precios de las empresas públicas. Eso ocurría entonces. Se aumentó en el mercado nacional, un aumento anual durante 3 años de los precios productos derivados del petróleo. Y allí estuvo el punto de ignición, el punto de explosión que como primer detonante produjo el aumento en el 100% del precio de la gasolina. Eso derivó en un aumento de las tarifas del transporte que fue resistido por la población, que, como ustedes saben, empezó a protestar, a demandar el hecho de que el aumento de la gasolina derivaba entonces una serie de aumentos, pero principalmente del transporte. También hubo algunas acciones que tuvieron la intención de paliar estas medidas drásticas, pero que no se correspondían con una paridad al momento de que el ciudadano podía tener suficientes recursos para poder vivir con cierta holgura. Aumentos en la administración pública central entre 5 y 30%, un incremento salarial de entonces de 4.000 bolívares en el área urbana y 2.500 en el área rural. Pero eso no compensaba los aumentos y la especulación ascendente que ocurrió entonces. Racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que había una apertura liberal para que vinieran productos de importación de todas partes del mundo, pero especialmente de los Estados Unidos. Una reducción fiscal en no más del 4% del Producto Territorial Bruto y la congelación de los cargos en la administración pública. Esas eran algunas medidas que generaron todo el ánimo negativo que tuvo la población, pero que fueron detonadas, como reitero, por el aumento de la gasolina, por el aumento y el acaparamiento de los productos de la cesta básica, lo que provocó aquella marejada popular en las principales ciudades del país. Estamos hablando no solo de Caracas, estamos hablando de Maracaibo, de Valencia, de Maracay, Puerto La Cruz, incluso de ciudades intermedias, porque yo recuerdo perfectamente que a partir de todos los incidentes violentos que hubo en Caracas, yo me trasladé al estado de Guárico, incluso en Altagracia, Orituco, hubo saqueos, y es una ciudad relativamente pequeña. ¿Cuáles fueron las consecuencias entonces inmediatas? ¿Cuál fue la determinación
del gobierno de Carlos Andrés Pérez para controlar aquella insurrección popular, que ya no podía ser contenida de ninguna manera. Bueno, las armas. Y la entonces Policía Metropolitana, las Fuerzas Armadas Nacionales, que ese entonces se llamaban Fuerzas Armadas Nacionales. Y entonces así se produjo aquel genocidio de una numerosa cantidad de personas asesinadas. Y recuerdo que durante la asistencia o la gestión de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que tenía como un capítulo especial el Caracazo, no hubo suficiente tiempo para determinar la cantidad de personas que fueron asesinadas durante esos 2 días. Paradójicamente, y esto es una noticia de orden curioso para aquellos que les anima las curiosidades y las anécdotas, el 17 de febrero de 1989, es decir, 10 días antes del Caracazo, el Banco Central de Venezuela, o 2 semanas antes del Caracazo, el Banco Central de Venezuela liberó las tasas de interés y fijó las modalidades con que se financiarían las cartas de crédito del sector privado. La liberación de las tasas de interés significaba que los bancos podían colocar las tasas de interés que mejor les pareciera a los efectos de sus bolsillos, de sus intereses. Y fijaron modalidades especiales para cartas de crédito, modalidades especiales, es decir, preferenciales para financiamiento al sector privado. Y anunció el Banco Central de Venezuela que en 2 o 3 meses comenzarían a recibir los fondos de un crédito stand-by por unos 1.500 millones de dólares otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Eso obviamente Fedecámaras, los empresarios que formaban parte del grupo privilegiado y el grupo financiero, valga decir, todos los grupos económicos monopólicos financieros, pues aplaudían a rabiar a aquellas medidas, mientras que la República empezó a entregar petróleo para pagar una deuda que por las señas se hacía interminable. Es decir, se pagaban capital y se mantenían intereses creciendo. Nunca se terminó de pagar, un espiral infinito. Esa es una política o una estrategia muy propia del Fondo Monetario Internacional para poder mantener los anclajes de dominación económica y de control de orden especulativo en el campo financiero. Ante los anuncios de las medidas económicas restrictivas, esto estamos hablando antes del Caracazo, las expectativas de la gente fueron de dimensiones, digamos, preocupantes, sobre todo en los sectores populares, que no se vieron privilegiados por estas medidas económicas del Banco Central. Fíjense ustedes qué curioso, que 2 días después del anuncio del Fondo Monetario Internacional, es decir, el 19 de la entrega de los recursos del Fondo Monetario Internacional hecho por el Banco Central en Venezuela, el 19 de febrero de ese año, escuchen bien, el 19 de febrero de ese año se celebró un matrimonio en Caracas entre la familia Cisneros y Tinoco, que eran, por decirlo de alguna manera, 2 familias, 2 apellidos, que ahora están los apellidos de los dueños del Valle de Caracas, eran dueños de los monopolios más influyentes de Venezuela. Es decir, Cisneros controlaba todo un emporio comunicacional, pero también tenían intereses en la distribución de alimentos, como lo tenía el Grupo Polar, en fin, y otra cantidad de empresas monopólicas, que era el gran cinturón para no despegar el desarrollo del país. Pues entre la familia Cisneros y la familia Tinoco, es decir, un hijo de Pedro Tinoco, se realizó un matrimonio real, se casaron 2, una hija y un hijo de la familia antes nombrada.
pero fue una fastuosa ceremonia que fue llamada por la prensa, y hay que recordarlo, ustedes lo pueden buscar en YouTube, la boda del siglo, por las características de esta boda. Es decir, allí se presentaron los mejores licores importados, selectos licores importados, trajes extraordinarios hechos por renombrados modistas internacionales, exóticos pasapalos de todo tipo, regalos fabulosos. La entrada al sitio donde se celebró el matrimonio era con Rolls Royce. Algunos de los personajes del jet set internacional estaban ahí. Y bueno, extravagancias al estilo de la oligarquía nacional e internacional. Esas extravagancias constituyeron los ingredientes de una fiesta entre dos familias que, según los cálculos conservadores que se hicieron en ese momento, costó más de 7 millones de bolívares la boda. Lo que para entonces alcanzaría, si tomamos como referencia 7 bolívares por dólar, eso, bueno, calculen ustedes, más o menos $1 millón, ¿no? Si eran 7 millones de bolívares, más o menos $1 millón costó esa noche nada más. Mientras que por otro lado, bueno, a los 10 días después de aquel evento, el pueblo de Caracas y el pueblo de muchas de las ciudades importantes del país estallaron en llamas por la ira popular ante el arrebato del derecho más sagrado que tenía la población, que es la vida, la comida, que pagaron con miles de víctimas el atrevimiento rebelde de salir a la calle y reclamar lo que ellos consideraban una afrenta contra su propia existencia. Así, hemos revisado algunos aspectos muy puntuales, generales, de este evento del Caracazo, pero en la próxima parte del programa vamos a ver algunas fuentes que incluso usted la puede para los efectos de profundizar más este tema del Caracazo, consultar en internet. Y es que voy a referirme a un trabajo publicado en el 2011 por el Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación, titulado Cronología de una Implosión. Pero tan pronto como hagamos una pausa, identifiquemos la radio. Recuerden que ustedes están en sintonía de la Radio del Sur y este es Viaje en el Tiempo. Hoy estamos viajando hacia el año 1989, antes del 27-28 de febrero, es decir, del Caracazo, y después del Caracazo, inmediatamente después. Así que quédense en sintonía los que están en el Tigre, los que están en la ciudad de Barcelona, Puerto La Cruz, los que están en Barquisimeto, los que están en Palmira, en el Táchira, los que están en Maracaibo, los que están en Valencia, Maracay, en Coro, en Caracas, en La Guaira. Uy, en La Guaira debe estar haciendo un sol sabroso ahorita. Entonces, ya regresamos con más de Viaje en el Tiempo y este espacio de memoria para el Caracazo, a tantos años ya de haber ocurrido esta eventualidad histórica. Ya regresamos. Volvemos a Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur. Bueno, yo tenía unas imágenes colocadas para los que nos sintonizan en YouTube, que eventualmente la vamos a tratar de editar una vez que concluyamos el programa. Porque recuerden que hay personas que ahora nos están escuchando vía cada una de las frecuencias en señal abierta de la Radio del Sur en Venezuela y a través del streaming, a través de la página www.laradiodelsur.com. En todas las modalidades de las redes sociales es @la Radio del Sur, en YouTube, en Instagram, en fin. Pero también a través de un canal en YouTube, que es el canal de este programa, que es @Viaje en el Tiempo 4348. Eso es pegado todo,
Viaje en el Tiempo 4348. Y allí usted va a conseguir la biblioteca de los, o la audioteca o la audiovisualteca del programa Viaje en el Tiempo que hemos estado realizando desde hace algún tiempo. Yo le decía antes de continuar, antes de venir al espacio de identificación de la radio, que mucha de la información que yo le estoy dando está basada en un trabajo titulado Cronología de una implosión, que es fue una publicación hecha por el MINSI en 2011 y que contiene una cantidad de información hemerográfica que fueron recopilados y que no dejan, cada vez que uno la revisa, no deja de sorprendernos la cantidad de información histórica que hay allí, ya convertida en información histórica. Este es el libro que yo les mencionaba, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información en Venezuela, Cronología de una implosión, la década final de la Cuarta República. Acordémonos de algo, la Cuarta República es un periodo que comienza en 1830 con la muerte del Libertador y se extiende hasta el año 1998, cuando es elegido el presidente Chávez, llama una constituyente en 99, inmediatamente se empieza a generar una transformación del Estado que nos ha llevado algo más de 25 años, pero que de manera consecuente se ha ido consolidando en el tiempo, en un tiempo histórico en el que hay que caminar, como decía Lenin, 2 pasos adelante y 1 paso hacia atrás, 3 pasos hacia adelante, 1 paso hacia atrás. Pero lo importante es que aquí hay información, por ejemplo, como digamos la ocurrida inmediatamente después del Caracazo, en el sentido de que parecía que el país, bueno, después de aquel estremecimiento social en el que vimos salir a la Guardia Nacional, a la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas, eso es el Ejército, la Policía Metropolitana, digamos, sometiendo a un pueblo que estaba alzado en acciones que, bueno, colindaban con la Constitución, sobre todo en los artículos referidos a la preservación de la vida. Recordemos que fueron levantadas las normas constitucionales para poder actuar de la manera como actuaron los cuerpos de seguridad del Estado. Era el gobierno de Carlos Andrés Pérez entonces, y uno de los detalles inmediatamente después, vino en marzo, aparentemente todo quedó tranquilo, pero no estaba tranquilo. Saben que el pueblo tiene una manera de expresarse, tiene un lenguaje paciente que a veces se colma, ¿no? Y que en este caso el gobierno de Carlos Andrés Pérez no echó ninguna medida atrás, todo lo contrario, insistió en el desangre de la economía y la entrega flagrante de los recursos del país, tanto a la banca privada, privilegiando al sector financiero privado, lo que es más o menos lo mismo a los grupos económicos monopólicos del país que controlaban la distribución de alimentos, que controlaban las pequeñas iniciativas industriales que tenía el país, porque no había un desarrollo industrial, digamos, a la amplitud y a la capacidad que podía este pueblo, y ha podido mostrarlo en estos tiempos. Pero sobre todo las ganancias a las transnacionales, especialmente petroleras y especialmente norteamericanas, pero que además de eso privilegiaban el comercio y la producción industrial norteamericana, que a quienes nosotros le entregábamos aluminio en materia prima, como por ejemplo la Reynolds, y nos los devolvían en todos los insumos que tienen que ver con esto, incluso motores hechos de aluminio, que con aluminio venezolano nos los devolvían como motores y los teníamos que pagar como tal, con valor agregado. Pero sobre todo el tema de la monoproducción petrolera, que era digamos el enclave a través del cual
ocurría el tema de la dominación estructural. Un proceso que el presidente Maduro lo ha llevado a confrontar con el país todo en una discusión sobre la transformación del Estado. Esto no es poca cosa, ¿saben? El hecho de la transformación del Estado no es cambio. Hay que entender que cambio no es igual a transformación. Transformación es nuevo, una nueva estructura del Estado que permita liberar las fuerzas productivas y mantener y establecer unas nuevas relaciones de producción distintas a las dependientes estructuralmente y distintas a las monopólicas que funcionaban en ese momento. Al respecto, yo quiero recordar algo que me pareció interesante recordar y cómo en respuesta a las acciones que no fueron consideradas por el gobierno, hubo toda una lectura, digamos, crítica sobre las maneras como actuaban los dirigentes nacionales. Y ustedes saben que en mayo siempre se realizaban las marchas de la CTV en aquello que nosotros pues conocemos como el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajador. Pues bien, en este caso, en ese momento, el 1 de mayo de 1989, la CTV llamó a una marcha y desplegó toda su parafernalia, digamos, gremial. Pero la información que destacaron la prensa, o que destacó la prensa en esos días, fue esta. Por ejemplo, en mayo 1, Antonio Ríos, que era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y un militante de Acción Democrática, encabezó la tradicional marcha de Acción Democrática con motivo del Día del Trabajador, para protestar el paquete de medidas económicas. Esto es paradójico, ¿no? Carlos Andrés Pérez pertenecía a Acción Democrática. El gobierno que estaba mandando era el de Acción Democrática, a pesar de que allí había contradicciones, obviamente. El ambiente caldeado lo obligó a incorporarse a la altura de la Plaza Miranda, es decir, mucho más tiempo después de haberse iniciado la marcha. Eso fue en la Plaza Miranda, en el centro de la capital. Y luego de andar una cuadra con el grupo de manifestantes, tuvo que salir corriendo por los gritos y abucheos de rechazo de la gente. Al ser interrogado por los periodistas sobre lo ocurrido, respondió: el miedo es libre. Ese era Antonio Ríos. Así estaba la ciudad, así estaba en esos momentos caldeados de insurrección popular, reclamando las circunstancias de oprobio que habían diseñado en el Fondo Monetario Internacional, que había aplicado el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el que se habían de nuevo privilegiado, favorecido los grupos económicos monopólicos en el país, que afortunadamente ya no tienen el dominio y el control del poder político. Recordemos aquello que dijo Pedro Garzón López, un investigador indígena mexicano, que hablaba de la primera fase el primer ámbito de colonialidad, eso es, de dominio, que es el ámbito político y económico. Bueno, ya hoy día las transnacionales petroleras, bueno, después que ocurrió el Caracazo, ustedes saben, vino todo aquel proceso del alzamiento militar de los militares del 92, luego las elecciones del 98, en síntesis, el 99 la constituyente, y entonces hemos estado transitando de 1999 hasta este día, es decir, 24 o 25 años, un proceso en el que se han desconfigurado los mecanismos monopólicos de relaciones de producción en cuanto a la economía. Ya estamos justamente en el tránsito de ser un país monoproductor petrolero que dependía exclusivamente de la producción petrolera, de la renta petrolera, de los ingresos de divisas producto de la venta
de los derivados del petróleo o del petróleo a un país diversificado, de producción diversificada, en el que todavía nos queda mucho por recorrer, porque es indudable que, por ejemplo, todavía en las industrias básicas hay mecanismos de dependencia estructural que es necesario transformar, y eso es en este momento. Yo conozco las experiencias de la diversificación de productos que están ahora diseñando y produciendo, incluso resolviendo problemas en el orden de insumos paramédicos como camas de cuidados intensivos hechos a partir del aluminio en la zona de Guayana, en la región de Guayana. Incluso entiendo yo que hay una vinculación de la empresa Alcasa, que es la que produce en la planta extrusora estos insumos para desarrollar la capacidad productiva de segundo orden, es decir, aluminio secundario para beneficio de las comunidades en el estado Bolívar. Pero eso viene un proceso de expansión y de desarrollo. Ya no tenemos, aunque todavía llega el aluminio Reynolds, que eran los que tenían el monopolio del aluminio en Venezuela, tanto compra como el procesamiento industrial, y después nos los vendían, nuestro propio aluminio los vendían procesado. Ahora ya Alcasa tiene una laminadora que produce tanto aluminio en perfiles como aluminio laminado. Y así podemos darnos cuenta cómo antes no había, digamos, procesos industriales que ahora están en pleno desarrollo, como diría un amigo mío, en pleno auge y de producción diversificada, que es necesario incentivar para poder llegar a lo que se ha llamado la transformación industrial, la transformación económica del país, que es un nuevo modelo, no es un cambio, es una transformación. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero regresamos al 81 y a ese tiempo. Una de las razones que enarboló el presidente, el comandante Chávez, para su campaña, digamos, liberadora, fue el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Que en ese momento estaba desplegada como un cáncer metastásico que, bueno, contaminó todo el cuerpo administrativo público, y que, entre otras razones, fue una de las que, deterioró las relaciones entre lo que esperaba la población por el Estado y un Estado que estaba completamente contaminado de corrupción. Así, por ejemplo, destacaba, entre otros, el periódico El Entonces Nacional, las noticias sobre la corrupción, que eran prácticamente todos los días, y eso iba casi de manera paralela o simultánea con las exigencias de la población, las demandas, las manifestaciones estudiantiles, las manifestaciones en los barrios, en fin, todo un movimiento que tuvo que ser canalizado a través del medio electoral y de una de las votaciones más altas históricas que ha habido en el país cuando fue elegido o cuando fue electo el presidente Chávez, el primer mandatario de la nación, en 1998. Tuvo que transcurrir 10 años desde 1989 hasta 1999 para por fin encontrar la luz al final del túnel, donde nos habían sumergido sin oxígeno, sin iluminación, es decir, una total incertidumbre. Afortunadamente salimos de ese túnel y hemos entrado ahora en un proceso, digamos, viéndolo desde el punto de vista estratégico, de desarrollo progresivo. Y de desarrollo progresivo, no de crecimiento hacia un sector de la población, como son las empresas privadas, que también tienen derecho, porque esto es un país democrático, pero no los monopolios. Y la posibilidad de que se instituya, como efectivamente lo establece la Constitución, una economía social que permita, digamos, cumplir con las demandas que exige el pueblo de Venezuela. Creo que hemos hecho una síntesis muy apretada del antes, durante y después del Caracazo,
que merece obviamente tener mayor profundidad. Ustedes pueden conseguir este libro, Cronología de una implosión, la caída final de la Cuarta República, en internet. Colocan Cronología de una implosión y se van a dar cuenta de todos los detalles que ocurrieron, no solamente durante el Caracazo, sino durante los eventos más importantes de ese periodo final de el puntofijismo. Les recuerdo el libro de Gino González, Contrapunteo con Dámaso Figueredo, que es una lectura muy divertida, muy buena, muy aleccionadora, y yo les agradezco a ustedes la sintonía que han tenido para con nosotros. Hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los controles, el equipo de programación y producción de la Radio del Sur en Caracas, quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. También nos pueden sintonizar a través del canal YouTube @Viaje en el Tiempo 4348 o a través de cada una de las variables de las redes sociales de la Radio del Sur con @laradiodelsur.com o en la página web a través del streaming, a través del portal web www.laradiodelsur.com. Vamos a despedirnos con yo lo catalogaría ya como clásico del extraordinario intérprete, amigo, cantante y compositor zuliano Amílcar Briceño, Febreros y Abriles. Chao, hasta una nueva oportunidad. Que estén bien, que sigan bien. Sintiendo bajo sus pies presiones infernales, el mando iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. Antes si un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que rae el rastrojo en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que a buena aventura Dios ayuda. Esa voz que cada 100 inviernos y veranos despierte el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador de odiosos tiranos, que hoy florentinos hay 1000 aunque hayan así diablos. Cuando resuene el clarín, contigo comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, jumento y Rocinante, y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que el nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de
vayamos a derribar gigantes que a buena aventura Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles, y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles.